en una localidad modesta de Sicilia, con una fortuna amasada de más de 4.000 millones de dólares, viviendo en un hotel muy modesto por fuera, pero por dentro con todos los lujos, entre prendas, perfumes y todo tipo de lujos allí en aquel espacio. Fue detenido y fue trasladado a una cárcel de extrema seguridad en Italia para evitar una posible escapada. Y es un hombre viejo porque nació en el año 1962. Los jefes de esa mafia. Te está hablando 50. No, 1962. 60 años ya, 60 y tantos. Sí, 60 años. Sí. Ustedes saben que hizo la Cosa Nostra, esa mafia italiana, siciliana, que se apoderó prácticamente de la economía de los Estados Unidos, antecediéndole a este tipo de organizaciones, Al Capone en el 1920 en Chicago, durante el periodo de la ley seca, que ustedes saben todo lo que pasó con el tráfico de whisky y cómo este hombre incidió a todos los niveles de la vida de Chicago, permeando cada uno de los estamentos y corrompiéndolo todo, granjeándose el favor de muchos, comprando conciencia y comprometiendo con sobornos a muchos. Fue detenido por el agente Elio Snee, quien fundó o conformó un grupo de agentes llamado Los Intocables, y prácticamente esto fue para Snee una obsesión, pero le cayó encima y mediante un trabajo de muchos años logró a fin de cuentas poder acumular cargos para poder encarcelar al gran capo Al Capone. En este caso, todo el mundo, de los que han estudiado más o menos estos asuntos, el primer jefe de la mafia, Toto Riina, que lograron, como digo, permear, lograron incidir en la banca, en las iglesias, en todas las organizaciones, tanto pública como privada en su tiempo, en los Estados Unidos, porque eran un puntal de la economía. Y todo ese dinero lavado de negocios ilícitos, de la extorsión, del tráfico de droga, de cuantas cosas más, era lavado por los organismos oficiales existentes, que podían manejar grandes sumas de dinero, pero que provenía precisamente de ese sector oscuro. Entonces fue capturado este gran capo, y la Cosa Nostra es un asunto que ha como fascinado a mucha gente durante muchísimo tiempo, porque se han hecho grandes producciones. Recuerden aquella gran producción protagonizada por Al Pacino, protagonizada por Robert De Niro, protagonizada también por Robert Duvall, y otras grandes estrellas, por Andy García, ya al final, y otras grandes estrellas del cine norteamericano, entre esas entregas kilométricas, que para mí ha sido tal vez una de las 5 mejores producciones que hemos visto. Después vimos otras representaciones más últimamente. Recomiendo que vean esa película, El Irlandés, protagonizada precisamente por Robert De Niro con El Irlandés, Joe Pesci y también Al Pacino. Para mí una magistral entrega de Joe Pesci, que si me ponen a escoger, Joe Pesci, que es más músico que actor, si me ponen a escoger dentro de los mejores actores, y es mucho decir, entre Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro, para mí Joe Pesci es más versátil que los otros dos. Y son dos estrellas que brillan en lo más alto de la constelación, y es mucho decir. Pero me quedo con Joe Pesci, porque es más versátil y es mucho más dado a moverse de un papel a otro y hacer la transición desde una comedia hasta una película de acción y hasta una película de papeles altamente comprometidos. Entonces, esa es la información de hasta ahora. Están cayendo los capos. Cayó en México Ovidio Guzmán. Tú sabes todo lo que ocasionó el atrapar a Ovidio Guzmán después de 6 meses, que en un momento dado tuvo que ser soltado por el lío que se armó en Jalisco, en Sinaloa, donde fue capturado la primera vez. Y para evitar eso, el gobierno de López Obrador, bien obrando y evitar pérdidas de vidas humanas, pues tuvo que liberarlo. Por de ahí en adelante, los organismos de seguridad e inteligencia de México comenzaron a darle seguimiento hasta que últimamente cayó, y entendemos que ya no se va a salir con la suya tan fácilmente Ovidio Guzmán, aunque también ya los hermanos de Ovidio Guzmán están ahí dirigiendo el cartel de Sinaloa, que es precisamente la organización criminal todavía más grande que México. Son 4 hijos, o sea, cayó ese Ovidio, por ahí 2 o 3 hijos más, creo que se llama Omar, no lo recuerdo, que está en ese asunto. Eso es a nivel internacional. Mientras tanto, aquí en República Dominicana proseguimos ya calentando los bates. Winton Mercedes, el escenario político se maneja, las posibles alianzas, los piropos de muchísimas partes. No se sabe
qué va a pasar, las proyecciones, el sector oficialista con las pretensiones válidas del presidente Luis Abinader de perpetuarse en el poder por 4 años más, haciendo también su trabajo, haciendo incidencia a nivel público, y también el PRM activado como maquinaria, el PLD que no se duerme tampoco, reestructurándose, corrigiendo, tomando en cuenta algunas cosas para seguir creciendo, haciendo también su trabajo y viniendo de atrás, y la fuerza del pueblo pujando siempre con el líder Leonel Fernández, que es una figura de reconocimiento y arrastre en el país. Y mientras más el tiempo pasa, las cosas se van definiendo, y en su momento veremos un panorama político mucho más complejo, a ver a qué nos abocamos hacia el 2024. La República Dominicana ante esta situación, y veremos muchos cambios, veremos muchas sorpresas, y veremos tal vez algunas cosas que nos sorprendan y otras que no, porque ya se han predicho, ya se han pronosticado. Entonces, así andamos, así caminamos, tanto a nivel nacional e internacional. ¿Quién tú crees que ganará las elecciones en el 24? Bueno, Wilton Mercedes, yo quiero que ganen los míos. Bueno. Quiero que ganen los míos, yo quiero. Una cosa un deseo. Una cosa es el deseo que yo tenga de que ganen los míos, tú sabes cuáles son, no hay que decirlo, a que realmente ganen, porque es que eso no es un asunto. Yo no soy un predictor, ni soy un medium, ni soy un pitonizo. Que hay cosas que ¿verdad? Están predichas. Entonces hay cosas que están predichas, ¿verdad? Predicha en el sentido de que va a pasar, pero se va a pelear. Porque cuando algo está predicho, está prefabricado y nada más hay que No, predicho en el sentido de que muchos han dado sus pronósticos, predicho en el sentido de que muchos han opinado. Siempre los analistas, los politólogos hacen sus predicciones, pero no siempre estas predicciones resultan ser como ellos lo dicen. O sea, eso tiene sus variables. La política está sujeta a variables, son escenarios que a veces no podemos manejar y que a veces cambian de un momento a otro. La política es impredecible y está esto sujeto a muchísimas coyunturas que hay. O sea que cada quien trabajando, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, y veremos movimientos en la política, en esa ficha de ajedrez tan importante, que darán al traste o con la victoria o con la derrota de un sector. Pero a fin de cuentas, gane quien gane, sea que gane Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana con muchos méritos y haciendo un gran trabajo, gane el presidente Luis Abinader, que tiene altos niveles de popularidad por parte de la población, independientemente de que el PRD y el poder desgasta, pero son candidatos muy frescos. Abel Martínez con un gran trabajo en Santiago y con una administración altamente eficiente y con un discurso de organizar algunas cosas que entendemos que deben organizar en materia migratoria como discurso principal, y Leonel Fernández, que viene empujando, ganando terreno de su partido La Fuerza del Pueblo. Entendemos que serán esos convenios, esos acuerdos, esos contratos que darán al traste con definir la situación en su momento y tal vez polarizar la correlación de fuerza aquí en este país. Muchas gracias, Wilton Mercedes. Bueno, ahí fueron los... En una localidad modesta de Sicilia, con una fortuna amasada de más de 4.000 millones de dólares, viviendo en un hotel muy modesto por fuera, pero por dentro con todos los lujos, entre prendas, perfumes y todo tipo de lujos allí en aquel espacio. Fue detenido y fue trasladado a una cárcel de extrema seguridad en Italia para evitar una posible escapada. Y es un hombre viejo porque nació en el año 1962. Los jefes de esa mafia. ¿Te está hablando de 50? No, 1962. 60 años ya, 60 y tantos. 60 años. Sí. Ustedes saben que hizo la Cosa Nostra, esa mafia italiana, siciliana, que se apoderó prácticamente de la economía de los Estados Unidos, antecediéndole a este tipo de organizaciones Al Capone en el 1920 en Chicago, durante el periodo de la ley seca, que ustedes saben todo lo que pasó con el tráfico de whisky y cómo este hombre incidió a todos los niveles de la vida de Chicago, permeando cada uno de los estamentos y corrompiéndolo todo, granjeándose el favor de muchos, comprando conciencia y comprometiendo con sobornos a muchos. Fue detenido por el agente Helio Sne, quien fundó o conformó un grupo de agentes llamado Los Intocables, y prácticamente esto fue para él una obsesión, pero le cayó encima y mediante un trabajo de muchos años logró a fin de cuentas poder acumular cargos para poder encarcelar al gran capo
Al Capone. En este caso, todo el mundo, de los que han estudiado más o menos estos asuntos, el primer jefe de la mafia, Toto Rina, que lograron, como digo, permear, lograron incidir en la banca, en las iglesias, en todas las organizaciones, tanto pública como privada en su tiempo, en los Estados Unidos, porque eran un puntal de la economía. Y todo ese dinero lavado de negocios ilícitos, de la extorsión, del tráfico de droga, de cuantas cosas más, era lavado por los organismos oficiales existentes, que podían manejar grandes sumas de dinero, pero que provenía precisamente de ese sector oscuro. Entonces fue capturado este gran capo, y la Cosa Nostra es un asunto que ha como fascinado a mucha gente durante muchísimo tiempo, porque se han hecho grandes producciones. Recuerden aquella gran producción protagonizada por Al Pacino, protagonizada por Robert De Niro, protagonizada también por Robert Duvall, y otras grandes estrellas por Andy García, ya el final, y otras grandes estrellas del cine norteamericano, entre esas entregas kilométricas, que para mí ha sido tal vez una de las 5 mejores producciones que hemos visto. Después vimos otras representaciones más últimamente. Recomiendo que vean esa película, El Irlandés, protagonizada precisamente por Robert De Niro con el irlandés, Joe Pesci y también Al Pacino. Para mí una magistral entrega de Joe Pesci, que si me ponen a escoger, Joe Pesci, que es más músico que actor, si me ponen a escoger dentro de los mejores actores, y es mucho decir, entre Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro, para mí Joe Pesci es más versátil que los otros dos. Y son 2 estrellas que brillan en lo más alto de la constelación, y es mucho decir. Pero me quedo con Joe Pesci, porque es más versátil y es mucho más dado a moverse de un papel a otro y hacer la transición desde una comedia hasta una película de acción y hasta una película de papeles altamente comprometidos. Entonces, esa es la información de hasta ahora. Están cayendo los capos. Cayó en México Ovidio Guzmán. Tú sabes todo lo que ocasionó el atrapar a Ovidio Guzmán después de 6 meses, que en un momento dado tuvo que ser soltado por el lío que se armó en Jalisco, en Sinaloa, donde fue capturado la primera vez. Y para evitar eso, el gobierno López Obrador, bien obrando y evitar pérdidas de vidas humanas, pues tuvo que liberarlo. Pero de ahí en adelante los organismos de seguridad e inteligencia de México comenzaron a darle seguimiento hasta que últimamente cayó, y entendemos que ya no se va a salir con la suya tan fácilmente Ovidio Guzmán, aunque también ya los hermanos de Ovidio Guzmán están ahí dirigiendo el cartel de Sinaloa, que es precisamente la organización criminal todavía más grande que México. Son 4 hijos, o sea, cayó ese Ovidio, por ahí 2 o 3 hijos más, creo que se llama Omar, no lo recuerdo, que está en ese asunto. Eso es a nivel internacional. Mientras tanto, aquí en República Dominicana proseguimos ya calentando los bates. Winston Mercedes, el escenario político se maneja, las posibles alianzas, los piropos de muchísimas partes, no se sabe qué va a pasar, las proyecciones, el sector oficialista con las pretensiones válidas del presidente Luis Abinader de perpetuarse en el poder por 4 años más, haciendo también su trabajo, haciendo incidencia a nivel público, y también el PRM activado como maquinaria, el PLD que no se duerme tampoco, reestructurándose, corrigiendo, tomando en cuenta algunas cosas para seguir creciendo, haciendo también su trabajo y viniendo de atrás, y la fuerza del pueblo pujando siempre con el líder Leonel Fernández, que es una figura de reconocimiento y arrastre en el país. Y mientras más el tiempo pasa, las cosas se van definiendo, y en su momento veremos un panorama político mucho más complejo, a ver a qué nos abocamos hacia el 2024. La República Dominicana ante esta situación, y veremos muchos cambios, veremos muchas sorpresas, y veremos tal vez algunas cosas que nos sorprendan y otras que no, porque ya se han predicho, ya se han pronosticado. Entonces, así andamos, así caminamos, tanto a nivel nacional e internacional. ¿Quién tú crees que ganará las elecciones en el 24? Bueno, Winston Mercedes, yo quiero que ganen los míos. Bueno. Quiero que ganen los míos. Yo quiero. Una cosa es un deseo. Una cosa es el deseo que yo tenga de que ganen los míos, y tú sabes cuáles son, no hay que decirlo.
a que realmente ganen, porque es que eso no es un asunto, yo no soy un predictor, ni soy un medium, ni soy un pitonizo, que hay cosas que ¿verdad? están predichas, Entonces hay cosas que decir están así, predichas, eso te ¿verdad? preocupé. Predicha en el sentido de que va a pasar, pero se va a pelear duro. Porque cuando algo está predicho, está prefabricado y nada más hay que No, ensamblar. predicho en el sentido de que muchos han dado sus pronósticos, predicho en el sentido de que muchos han opinado. Siempre los analistas, los politólogos hacen sus predicciones, pero no siempre estas predicciones resultan ser como ellos lo dicen. O sea, eso tiene sus variables. La política está sujeta a variables. Son escenarios que a veces no podemos manejar y que a veces cambian de un momento a otro. La política es impredecible y está esto sujeto a muchísimas coyunturas que hay. O sea que cada quien trabajando, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, y veremos movimientos en la política, en esa ficha de ajedrez tan importante, que darán al traste o con la victoria o con la derrota de un sector. Pero a fin de cuentas, gane quien gane, sea que gane Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana con muchos méritos y haciendo un gran trabajo, gane el presidente Luis Abinader, que tiene altos niveles de popularidad por parte de la población, independientemente de que el PRD y el poder desgasta, pero son candidatos muy frescos. Abel Martínez con un gran trabajo en Santiago y con una administración altamente eficiente y con un discurso organizar algunas cosas que entendemos que deben organizar en materia migratoria como discurso principal, y Leonel Fernández, que viene empujando, ganando terreno de su partido La Fuerza del Pueblo. Entendemos que serán esos convenios, esos acuerdos, esos contratos que darán al traste con definir la situación en su momento y tal vez polarizar la correlación de fuerza aquí en este país. Muchas gracias, Wilton Mercedes.